Hola queridas empresarias y empresarios, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Emprender sin Quebrar. Mi nombre es Adriana Medina y voy a hacer una serie de videos acerca de las herramientas financieras que tenemos para analizar nuestro emprendimiento. Existen muchas herramientas financieras y realmente pienso que no sabemos bien en cuáles enfocarnos cuando estamos empezando con nuestra empresa. Entonces, en este capítulo específicamente vamos a ver lo que es la estructura financiera. La estructura financiera es tan importante como todos los documentos que hicimos para poder crear nuestra empresa y poderla registrar ante Cámara de Comercio. Si quieren ver ese capítulo, no se pierdan. Aquí les dejo el link para que puedan ir a ver cómo registrar su empresa y qué pasos deben seguir para crear su empresa también. Entonces, la estructura financiera es tan importante como eso. O sea, es un paso que además lo hacemos sin realmente pensar que estamos montando nuestra estructura financiera. Es tan importante así que sin saber ni siquiera el nombre de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es la estructura financiera? La estructura financiera es, como bien lo dice su nombre, estructura, es el esqueleto, es sobre lo que vamos a montar nuestra empresa. Y como todo esqueleto, como toda estructura, si no está bien montada y si no está fuerte, pues obviamente se derrumba. Entonces aquí vamos a aprender a usar la estructura financiera de nuestra empresa a nuestro favor. ¿Qué es la estructura financiera? Entonces se preguntarán, la estructura financiera es el capital de dónde van a salir los recursos para que nuestra empresa empiece a funcionar, ¿cierto? Entonces ese capital que viene de otra parte, de otro tercero, de los socios, de los bancos, para que nuestra empresa empiece a funcionar. Es tan sencillo como eso. Ahora vamos a ver es cómo la vamos a usar a nuestro favor. Entonces síganme y vamos a aprender sin quebrar. Bueno, primero veamos unos términos que vamos a usar a lo largo del video para que entiendan de qué estamos hablando y no se me pierdan. Entonces, ¿qué es un activo? Un activo es, en las palabras más sencillas, es lo que la empresa tiene. Todo lo que la empresa tiene. Efectivo, inmuebles, carros, vehículos, inventario, maquinaria. Todo eso es lo que la empresa tiene. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo que la empresa debe. Entonces, ¿a quién le debe una empresa? La empresa le debe a los bancos, la empresa le debe a los proveedores, la empresa le debe a la DIAN, a los impuestos, a la Secretaría de Hacienda. Todo eso son pasivos, todo lo que la empresa debe. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que los socios tienen. Entonces, el patrimonio es la inversión que realizaron los socios y ahí es donde se ha reflejado qué tan efectiva es la estructura financiera de una empresa o no. Ahora sí, la estructura financiera. Bueno, me falta una última definición. Acreedor. El acreedor son todas aquellas personas a las que se les debe. Nuevamente el acreedor. Bancos son acreedores. Proveedores. DIAN, Secretaría de Hacienda. Los mismos empleados se pueden convertir en acreedores porque nosotros les debemos, por ejemplo, intereses de cesantías que no se pagan inmediatamente. No pagamos las vacaciones, las vamos provisionando. Por eso ellos también se convierten en acreedores en algún punto. Entonces son a todas aquellas personas a las que se les debe. Ahora sí, la estructura financiera es todos aquellos recursos que provienen de terceros, o sea, de otras personas, para que nuestra empresa pueda empezar a invertir y a crecer. Y a comprar, obviamente, a adquirir activos. Entonces, eso es lo que es la estructura financiera. Los recursos de los terceros que nosotros usamos para invertir y crecer. Bueno, ¿y cuáles terceros? Bueno, como ya les mencioné, todos los acreedores son personas que nos dan recursos y nosotros trabajamos con eso. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero los empleados también, claro, de alguna u otra forma, todas esas personas a las que nosotros les debemos dinero nos están financiando. O sea, nos están dando capital y nos están dando un plazo para nosotros pagarles. Entonces, esa financiación es la que nosotros usamos para que nuestra empresa pueda trabajar. Ahora, hay dos formas de tener
ese dinero para crear nuestra estructura financiera, ya sea de los socios, ¿sí? Que los socios, cada socio pone capital, o uno, si es socio unitario, pone su capital, o de externos. Externos, ¿quiénes son? Nuevamente bancos, cualquier tipo de financiación que tengamos son terceros. Los proveedores, nuevamente, ¿por qué los proveedores? Bueno, porque los proveedores nosotros podemos hacer unos acuerdos de pagar a 30, 60 días. Esa financiación, ese plazo que nos dan los proveedores, pues es un tipo de financiación, porque el proveedor a nosotros nos da el material, nos da el insumo, nos da la herramienta, nos da lo que necesitamos, nosotros la ponemos a trabajar y nosotros sí estamos trabajando mientras el proveedor no está recibiendo la plata. Por eso es un acreedor que nos financia a nosotros nuestra estructura financiera. Entonces la estructura financiera casi que es nuestro primer balance. Si ustedes ven, nuevamente los invito a que vean mi video de cómo crear empresa. Allí uno de los documentos que nos va a pedir Cámara de Comercio para podernos registrar es nuestro primer balance. En nuestro primer balance ya vamos a ver nuestra estructura financiera. ¿Y cómo se vería eso? Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos unos activos de 7.000 pesos, unos pasivos de 4.000, los pasivos entiéndase como deudas a bancos, a familiares o amigos, por ejemplo, que son las personas que nos prestan al principio para crear nuestra empresa, y eso nos da un patrimonio de 3.000 pesos. Esto es un ejemplo pues muy sencillo como para que entiendan dónde va cada rubro. Y ese 3.000 pesos es el patrimonio, es el capital inicial de los socios. Bueno, entonces esta es nuestra primera estructura financiera. Pero una estructura es una organización que está en constante movimiento. Esto significa que nuestra estructura financiera de este momento 1 no es la estructura que se va a permanecer en el tiempo, porque obviamente nosotros queremos crecer. Pero el que crezca y esté en constante movimiento no significa que pueda tomar vida propia y se nos descarrile y se nos vaya por donde no queremos. No, nosotros tenemos que estar revisando constantemente nuestra estructura financiera, porque nosotros tenemos una meta muy importante y es crecer, ser exitosos. Esa es nuestra meta. Entonces nosotros tenemos que velar porque nuestra estructura financiera se permanezca estable en el tiempo. Y a medida que vamos siendo más exitosos en el tiempo, vamos viendo cómo tenemos herramientas para usar esta estructura financiera a nuestro favor y podemos empezar a crecer y a trabajar con la plata de los acreedores. Entonces, bueno, yo les digo, no tienen que llegar a ser exitosos. Véanse este video y van a ver cuáles son las maneras en que pueden usar estos tips para manejar su estructura financiera de manera que los lleve al éxito. Bueno, entonces analicemos cada acreedor. El primer acreedor, digamos el más obvio, son los proveedores. Entonces los proveedores a nosotros nos entregan el material, como ya les mencionaba, los insumos, el servicio, y nosotros podemos hacer acuerdos para pagarles a 30, 15, o sea, cualquier acuerdo que nosotros hagamos es un tipo de financiación. Y nosotros vamos a trabajar con ese dinero y vamos a vender, ¿cierto? Pues nosotros vamos a atender a nuestros clientes con los insumos y con los materiales que nos dio nuestro proveedor, y después cuando el cliente nos paga, nosotros devolvemos ese pago al proveedor. Esa es una manera de financiarse y es una manera de manejar nuestra estructura financiera de manera saludable. El siguiente obviamente son los bancos, que es todavía más sencillo que los proveedores. Ellos nos dan un dinero y a cambio pues nosotros tenemos que pagar unos intereses. De esa manera nosotros compramos activos, nosotros podemos comprar maquinaria, podemos comprar cualquier tipo de insumo que necesitemos para empezar nuestra operación. Lo mismo, como les explicaba al principio, lo mismo pasa con los pagos salariales. Nosotros podemos ir provisionando. ¿Qué significa eso? Ir ahorrando para pagarle a los empleados sus vacaciones, sus cesantías, sus intereses de cesantías. Son pagos que no se hacen inmediatamente, sino que tienen un plazo. Por ejemplo, los intereses de las cesantías y las cesantías hasta de 1 año para ser pagadas. Entonces la empresa puede trabajar con ese dinero y, digamos, no es que le estén cumpliendo al trabajador. Eventualmente el día de la fecha, eso sí, mucho ojo, el día del pago tiene que estar el pago en la cuenta del trabajador. Así como esa plata, digamos, ustedes las están trabajando, también el trabajador tiene derecho a en ese momento poder contar con esa plata, así como si fuera un banco o como si fuera cualquier otro proveedor. Y lo mismo sucede con los impuestos. Por ejemplo, nosotros vendemos y en todas nuestras facturas hay un IVA. Ese IVA nosotros, el cliente no lo paga.
Y nosotros tenemos dos formas de trabajar con ese IVA. Uno realmente es que si no tienes, digamos, mucha experiencia en el manejo de la estructura financiera, o si no eres muy organizado en tus finanzas, te recomiendo que cojas ese IVA y lo guardes, ¿sí? Y no trabajes con él y lo ignores, porque no pagarle a la DIAN o a la Secretaría de Hacienda o los impuestos es el peor error del mundo. Entonces, digamos que siempre tenemos que ser cumplidos con todos nuestros acreedores, pero este es el con el que más. Entonces, por ejemplo, nosotros pagamos IVA bimestrales o cuatrimestrales, ¿verdad? Entonces podemos coger ese IVA, trabajar con ese IVA, y en el momento en que sea el vencimiento, nosotros debemos tener la plata para poder pagar al gobierno el impuesto. Entonces, como les digo, lo importante en esto es el manejo de el flujo de caja. Esto también va muy amarrado al flujo de caja. Y es que nosotros sepamos que efectivamente en este día, hoy, 0, vamos a trabajar con ese dinero, pero es porque seguramente y con una certeza mayor al 80% vamos a tener nuestro dinero disponible para hacer el pago ese día de nuestros acreedores y, como les digo, sobre todo de los impuestos. Entonces, bueno, como ya les expliqué al principio, acabamos de ver las fuentes de financiación, las internas, que son los socios, y las externas, que son todos los otros acreedores. Ustedes me dirán, bueno, yo ya tengo mi estructura financiera, ¿cómo sé que mi estructura financiera está fuerte? ¿Cómo sé que mi estructura financiera es, digamos, está bien hecha y puede soportar un crecimiento y un éxito? Listo, entonces veamos eso. Bueno, como todo en la vida, la respuesta principal es depende. ¿Depende de qué? De qué tipo de empresa tengas. Entonces, por ejemplo, depende de los socios, qué tanto capital tengan los socios para aportar o responder. Depende del momento del mercado. Por ejemplo, si eres una empresa que vende productos de temporada, como lo son los vestidos de baño, entonces tienes que realizar una estructura financiera acorde a las temporadas. Entonces, una empresa que todo el tiempo vende pan no es lo mismo que una empresa que vende vestidos de baño, porque el flujo de dinero entra en momentos completamente diferentes y en diferentes cantidades. Entonces eso también toca analizarlo, cómo está el mercado. Y el tercer punto es la capacidad de pago. Entonces, nuevamente, la estructura financiera tiene que ver con un análisis, también tiene que estar acompañado de un análisis de flujo de caja, para ver en qué momentos tú vas a poder pagar según tus ventas y tus metas de ventas y tus proyecciones de ventas sobre todo. Entonces, estos tres factores son los que determinan si tu empresa está bien o no. Entonces, no les puedo dar una respuesta como puntual de, mira, tiene que tener esto, mejor dicho, tiene que dar una fórmula que es exactamente este número. No se puede, porque todas las empresas son diferentes, pero sí les puedo dar unas herramientas para que ustedes puedan analizar si está bien estructurada o no. Nuevamente les menciono lo siguiente. ¿Por qué? Porque hay una forma de analizar la estructura financiera, y es los activos que tiene mi empresa, o sea, lo que tiene mi empresa, cómo se ha financiado, por la plata del pasivo, o sea, por lo que nos han dado los acreedores, o por la plata del patrimonio, lo que han puesto los socios. No hay un ideal, ¿cierto? Pero pues si analizamos, sería bueno por lo menos que los socios hayan puesto un 50% y los pasivos hayan puesto el otro 50% para poder financiar nuestros activos. Eso sería como un equilibrio, pero como les digo, es un equilibrio que no es como que tú puedas hacer eso y a ponerlo y aplicarlo a tu compañía, porque no se sabe bien el tipo de producto, el mercado, los socios. Pero digamos, es una manera de verlo. ¿Qué tanto mis activos están siendo financiados por mi capital como socio, o porque he hecho un buen manejo de mis proveedores y mis acreedores y ellos han financiado mis activos? Que también es una meta importante. Bueno, entonces la primera forma de analizar si tu estructura financiera es fuerte es compararlo con las operaciones del año. Entonces, por ejemplo, cuando tú cumpliste un año, tú ya tienes una segunda instancia, una segunda foto de tu estructura financiera. Obviamente no significa que no hayas tenido visiones durante el año, porque para eso existen los balances y los estados financieros borradores que hacen los contables.
Pero digamos que para hacer el ejercicio más seguro coges el del final del año. Y ahí vas a evidenciar, lo primero es si tu patrimonio creció. Si tu patrimonio creció, tu estructura financiera definitivamente es fuerte y va por buen camino. Como les digo, el objeto de una empresa es crecer. El objeto de una empresa no es quedarse igual, no es tener empleados, no es pagar deudas, no. El objeto de una empresa es crecer. Entonces, si tu patrimonio cambió, si tienes un patrimonio más alto que el del año pasado, perfecto, vas por buen camino. Si tu patrimonio no cambió, se mantuvo, bueno, significa que pudiste financiar todos tus activos con todos tus pasivos. Entonces está bien porque no perdiste. Ahora, no está bien porque no creciste. Nuevamente el objeto es crecer, no mantenernos en el tiempo y pagar deudas y comprar. El juego de tener una empresa no es comprar y vender. El juego de una empresa es tener utilidad. Entonces, bueno, por lo menos si estuviste en cero, sabes que todos tus activos fueron adquiridos con deuda, con pasivos. Pero si tu patrimonio es negativo, eso significa que los socios tuvieron que poner de su capital para funcionar. Y ahí definitivamente esa estructura financiera necesita una revisión urgente porque no va a aguantar. Entonces, haz el ejercicio y verifica y compara tu primer estado financiero contra el del año, o si ya tienes varios, compáralos a ver cómo se ha comportado el crecimiento del patrimonio, y así verás como primer ejercicio si tu estructura financiera va por buen camino. Bueno, hagamos otro ejercicio. Entonces podemos hacer un ejercicio donde podemos identificar cuántas veces el patrimonio de la empresa está comprometida con sus acreedores. Entonces, en una situación ideal lo podríamos situar entre un 40%, 60%. 40% acreedores, ¿qué digo? 40% socios, 60% acreedores. Pero, pues como nuevamente les digo, cada empresa es un mundo, entonces no se basen en un número. Pero si hagamos en nuestro ejemplo, si nosotros cogemos el pasivo total y lo dividimos sobre el patrimonio neto, nos da 1.3. Esto nos indica que el patrimonio está comprometido 1.3 veces con sus acreedores. Eso no está muy bien, esto no se ve muy favorable para la empresa de nuestro ejemplo, porque básicamente todo nuestro patrimonio está comprometido con deuda. Entonces podríamos estar arriesgando todo nuestro patrimonio. Ahora, otra fórmula es ver qué tanto los pasivos están financiando o pagando los activos. Entonces, en nuestro ejemplo cogemos el pasivo total sobre el activo total y lo multiplicamos por 100 para sacar un porcentaje. En nuestro ejemplo nos da 57.1. Este es el valor del endeudamiento de los activos. Lo que quiere decir a su vez que el activo ha sido adquirido 42.9 veces con el patrimonio. Entonces, si ven, digamos, está equilibrado, ¿cierto? Si quisiéramos ser estrictos con el endeudamiento, entonces el análisis sería que los activos estuvieran financiados en su mayoría, no ni en su mayoría ni por el patrimonio ni por la deuda, sino que hubiera un punto de equilibrio ideal. Pero bueno, eso es en un mundo ideal. Lo importante es que podamos pagar la deuda. Ojalá con los activos y con el patrimonio, con el pasivo y no con el patrimonio. Nuevamente, no podemos sacrificar nuestro patrimonio porque no estamos haciendo bien nuestra administración de nuestra empresa. Nosotros, el patrimonio es lo que debemos o proteger o hacer crecer, punto. Entonces el ejercicio ahora es que cojas los balances de tu empresa y verifiques tu estructura financiera y veas en qué punto está para tomar mejores decisiones. Como les digo, esto debe ir acompañado de un flujo de caja, que lo veremos en otro capítulo, cómo manejar el flujo de caja para que podamos tomar mejores decisiones. Pero lo más importante de analizar la estructura financiera es ver en qué punto estás y ver cómo puedes hacer para que tu negocio crezca. Eso es todo el objeto, y aquí ya tienes las herramientas suficientes para analizarlo y para ver cómo puedes mejorar esa situación. Y si tu estructura financiera está sólida, bueno, felicitaciones y me alegra mucho. Y bueno, este es el final del capítulo. No se olviden suscribirse a mi canal para ver más videos con en palabras sencillas, como nunca me las explicaban a mí, de temas financieros, administrativos y tributarios, y para que su empresa empiece a crecer y a tener éxito hoy mismo. Muchas gracias y nos vemos luego.